tomó nota de las cosas buenas y malas que nos habían pasado. Las malas era la falta de conectividad, la desorganización inicial, los organismos que venían sin siquiera un banner, sin una carpa donde protegernos del calor. Me acuerdo que hacía tanto calor que el municipio de Lanús nos prestó unos gazebos que ellos tenían y que eran gazebos amarillos que se habían usado en la campaña de Néstor Grindetti para ser electo intendente, pero era lo único que había. El camión de salud que llevamos era un camión naranja ploteado de Daniel Scioli y no nos importaba, porque lo importante era que más allá de ese cocoliche de colores y identificaciones partidarias, estábamos tratando de atar con alambres y ver cómo podíamos llevar adelante un operativo. Nunca tuvimos inconvenientes, tuvimos muchos desafíos, no tuvimos obstáculos, tuvimos pruebas que ir superando. La siguiente prueba que enfrentamos fue ir a un municipio opositor, porque en Lanús teníamos al intendente que nos conocía, que había gestionado con nosotros en la ciudad, pero teníamos que ir a ver cómo nos trataban de la vereda de enfrente, y nos animamos a ir a Merlo, en acuerdo con el intendente que recién había sido electo y que había desplazado a un varón del conurbano, por lo tanto había una cierta complicidad de los dos somos nuevos, por más que ellos eran peronistas. Y nos pasó lo mismo, nos pasó, ahí tuvimos un aluvión de gente que vino a atenderse, ahí ya el Estado en tu barrio empezó a ser un poco más visible, empezaron a acercarse otros organismos ya nacionales que se sumaban a los primeros pocos locos, otros organismos provinciales. Me acuerdo que vino María Eugenia a ver el operativo, vino Carolina a ver el operativo, y ahí empezó a tomar un volumen y un conocimiento dentro del gobierno nacional que realmente nos sirvió y de mucho. A partir de ahí comenzó todo un proceso de escalada y de crecimiento positivo en cuanto a demandas de lugares a donde ir y de organismos que se querían sumando. Pero eso requería toda una organización logística, porque no es lo mismo hacer un operativo cada 3 semanas con tiempos para prepararte que empezar a hacer uno todas las semanas y en lugares distintos. Y ahí es donde empezamos a hilvanar cómo tomar datos fehacientes de cada uno de estos operativos que hacíamos. Y era un papel con un cuadradito hecho impreso y donde cada organismo iba anotando lo que iba ocurriendo. El siguiente operativo, me acuerdo que ya fue mucho más concurrido y fue en 3 de febrero, después de una reunión que había tenido, no me acuerdo no me acuerdo si no había sido una reunión de gabinete nacional en 3 de febrero y algunos funcionarios vinieron a ver el operativo. Me acuerdo que ese operativo en 3 de febrero fue horrible, fue en el medio de lo que es la Ruta 8, una ruta abandonada, desvencijada, con las veredas enormes llenas de barro, poceadas, sin semáforos, sin iluminación, y el operativo, el único lugar que teníamos era de un lado y del otro lado de la ruta. Entonces la gente cruzaba la ruta para ir de un lado al otro, y la gente de jefatura de gabinete que estaba empezando a analizar el operativo para implementarlo a nivel nacional, me dijo de todo, me dijo este lugar es inseguro, es peligroso, etc. También fue una gran enseñanza, pero es la realidad del conurbano. El conurbano es eso, con una feria ambulante de mercadería de venta ilegal en el medio de la calle, tuvimos que correr un camión porque venía el camión de la carnicería a descargar mercadería, fue patético, y con muchísimo orgullo, 2 años después, 2 años y medio después, hicimos un operativo en ese mismo lugar cuando ya estaba construido el Metrobús de la Ruta 8, cuando ya las calles estaban iluminadas, cuando había semáforos, cuando no había pozos y cuando había un lugar bien clarito donde poner el operativo y donde poder juntar a los vecinos sin ningún riesgo. Entonces, esa misma evolución que pudimos hacer en el Estado en tu barrio, con algún proceso que ahora les voy a seguir contando, fue lo que se fue dando en el resto de las cosas que iba haciendo la gestión, y que bueno, encontramos algo que estaba roto como la Ruta 8 y se construyó una ruta como la gente y un Metrobús y que funciona y que todo era distinto. A partir de ahí se incorporó el Estado en tu barrio, empezó el proceso de incorporarlo a nivel nacional.
Y a nivel nacional nos obligó a trabajar conjuntamente con el equipo de jefatura de gabinete de ministros, que a cargo del programa estaba Victoria Blutgen y que después la reemplazó Magdalena Mencerra, dos personas que dieron un apoyo enorme a este programa, que se encargaron de convencer al jefe de gabinete y al expresidente Macri de la importancia de este programa. A María Eugenia ni había que convencerla porque ella fue una de las impulsoras y siempre nos dio un apoyo absoluto. Y ese proceso permitió que un montón de organismos empezaran a participar, muchos más, AISA, AFIP, el Ministerio de Educación, los ministerios del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud a nivel nacional, los distintos servicios municipales que iban apareciendo y un listado enorme de servicios que se incorporaron. Todo eso, como les decía, nos obligó muchísimo a ordenarnos, muchísimo a tener control sobre quiénes participaban, qué hacían y cómo eran los resultados de cada uno de esos operativos. El otro gran paso, y me voy apurando porque ya me queda poquito tiempo de exposición, fue cuando tuvimos que empezar a ir a municipios opositores donde no gestionábamos nosotros y donde el municipio no nos dejaba entrar. Me pasó en La Matanza, que fuimos durante 2 años seguidos a La Matanza, creo que fueron 2 años, y ya el tercer año, que era el año 2017, que era donde iban a hacer las elecciones, el municipio empezó a regatearme la posibilidad de arrancar, ¿no? Durante enero nos decían hace mucho calor, no hagamos operativo, en febrero sigue haciendo calor, en marzo nos dijeron, bueno, cuando arranquen las clases vamos. Y cuando era la época de arrancar las clases me dijeron, no, pero hay paro docente, así que todavía no arranquemos. Entonces nos animamos y fuimos solos a La Matanza, siempre usando como anclaje algún socio local, una ONG. Hicimos el operativo y no pasó nada, porque la gente necesitaba el operativo. Entonces nadie podía ir a adueñarse y hacerse, arrogarse con la responsabilidad de no darle un servicio a la gente porque políticamente no estábamos de acuerdo con lo que venían a hacer estos locos de provincia. Y esa misma clave que hacía que todas las semanas un montón de gente se acercara al operativo y un montón de gente hiciera sus documentos por primera vez en su vida, o ahí en ese operativo en La Matanza, en Puerta de Hierro, me tocó conocer a una familia de 5 chiquitos que no tenían una sola vacuna, que nunca se habían vacunado en su vida y que a través del operativo, y no porque nosotros fuéramos demasiado buenos ni demasiado inteligentes, ellos nunca nadie les había llevado el servicio de vacunación a la puerta de su casa. En muchos de estos barrios populares donde tuvimos que trabajar, lo que nos pasaba era que la gente no tenía una vida muy activa alrededor de ese barrio. Ellos desarrollaban sus actividades ahí y les costaba mucho, o por una cuestión económica, o por una cuestión de falta de costumbre o de desconocimiento, no iban al centro de Buenos Aires a hacerse el documento o al hospital a vacunarse, sino que iban a ser atendidos cuando tenían alguna emergencia y no importaba si tenían la vacuna o no, no asistían al calendario de vacunación. Y ahí fue muy importante lo que, bueno, seguramente después Soledad va a hablar, que eran los requisitos que tenía la asignación universal. Bueno, hay que vacunarlos, hay que tener la escolaridad y ahí pueden recibir el beneficio. Y el Estado en tu barrio se convirtió en una herramienta para poder brindarle esos servicios a la gente. Básicamente, y como punto final de lo que fue el desarrollo del proceso del Estado en tu barrio, en 2018 entendió la gobernadora y nos pidió que trabajáramos en la instalación de oficinas fijas del Estado en estos barrios vulnerables, que era tener algunos de los servicios, porque no se podía llevar a la totalidad de los 20 o 30 organismos que iban a los grandes operativos a cada uno de los barrios, sino empezar a llevar los más importantes, los que eran más demandados. Y ahí nuevamente tuvimos, y quiero agradecer la enorme colaboración del Ministerio del Interior, que nos facilitó el recurso humano del Registro Nacional de las Personas, ANSES, los ministerios de salud, los registros provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires ni hablar, pero en todo el país trabajaron y actuaron. Y para hacer eso no se necesitaba demasiado recurso, era utilizar las herramientas, los recursos humanos que ya están en las oficinas de ANSES o del registro civil y asignar uno
para que vaya un día por semana a una de estas oficinas a atender la demanda local, la demanda del día a día de la gente que vive en ese barrio. Y eso fue también algo que en volumen era poco, pero que en la continuidad del tiempo, de los 20 o 30 semanas que llevamos adelante ya el último recorrido de nuestra gestión, fueron un montón de personas que se acercaron y que tenían un vínculo con esa oficina y que tenían un vínculo con la ONG donde estaba instalada esa oficina, y después esa gente terminaba accediendo a distintos servicios que la ONG brindaba y que le permitía capacitarse en una nueva actividad laboral, o era una unidad de desarrollo infantil para los chicos. Lo que quiero resumir es que en estos 4 años que llevamos adelante el Estado en tu barrio, hicimos más de 2.600 operativos en 60 municipios de la provincia de Buenos Aires, y esto permitió hacer 5 millones de trámites. Cuando uno trabaja en la función pública, lo que creo yo humildemente tiene que hacer es hacerle la vida más fácil a las personas para las cuales trabajamos. La gente de salud tiene que tener mejores hospitales y mejor atención, el ministro de Economía tiene que mejorar la economía de un país, el ministro de Trabajo facilitar relaciones laborales. Nosotros, desde Desarrollo Social, teníamos que darle más beneficios a la gente, o a la gente que los necesitaba, los mejores beneficios, y desde el Estado en tu barrio, el conjunto del gobierno lo que hizo fue facilitar el acceso de la gente a esos servicios que tiene el Estado, acercarlos lo más posible a que pudieran acceder y que no sean marginales de esos servicios. Entonces, ese es el resumen, se puede llevar adelante localmente, se necesita solo la colaboración de algunos organismos nacionales, pero los municipios hoy por hoy, con un poco de trabajo dentro de las oficinas, las dependencias de los organismos nacionales, se puede llevar adelante esto fácilmente. Requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere dedicación y requiere mucha pasión, ponerle el hombro y el cuerpo a los días de frío, a los días de lluvia, y estar a la mano de la gente que más nos necesita. Nada más. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por compartir la experiencia del Estado en tu barrio y todas las anécdotas, ¿no?, que tenés en todas las recorridas. En sintonía con eso vamos a presentar a Joaquín Villa, que, como dijo José, es integrante de la Fundación, es abogado y actualmente está cursando una maestría en políticas públicas y tuvo el enorme desafío de llevar adelante el proyecto de la universidad en tu barrio. Así que un poco sobre eso nos va a contar. Te agradecemos, Paco, la presencia, y acá te dejamos tu tiempo para contarnos un poco. Dale, muchísimas gracias, Tonio. Bueno, a todos en realidad muchísimas gracias por la invitación al evento. Primero felicitarlos, agradecerles participar en esta planificación enorme y muy interesante que hicieron. Se percibe, digamos, la buena organización que tuvieron, a eso iba. Así que nada, agradecerles por este espacio. En particular, lo que tenía pensado comentarles hoy tenía que ver más que nada con quizás una continuidad cronológica a esto que veníamos escuchando hace un ratito del Estado en tu barrio, porque la política que a mí me interesa comentarles es la universidad en tu barrio, que ya desde el nombre tiene muchísimo que ver con esto. Este es un proyecto que nació también en la gestión anterior, en la gestión de gobierno nacional anterior de 2015 a 2019, dentro del Ministerio de Educación de la Nación. La Secretaría de Políticas Universitarias tenía un área que se llama Dirección de Desarrollo y Voluntariado Universitario, y ahí trabajamos nosotros como equipo. Me tocó en ese momento coordinar varios programas que tenían que ver con voluntariado, compromiso social, pero también de la vinculación de los estudiantes universitarios con el sistema de la educación media. Ese puente que muchas veces ha sido objeto de estudio y de muchos debates, ¿no? De cómo hoy nuestros jóvenes que terminan el secundario pueden tener el mejor tránsito hacia la educación superior en el caso que lo quisieran hacer y que tuvieran estas oportunidades latentes. En ese sentido, nos pusimos en la cabeza, en ese momento el secretario de Políticas Universitarias era Albert Cantart, hoy diputado nacional por la provincia de Santa Fe. En ese momento nos propuso que pensemos y que diseñemos una estrategia, y se nos ocurrió esta que es la Universidad en tu barrio, que en principio va por el lado de
tratar de articular una cercanía específica entre el sistema superior, entendiéndolo desde las universidades de gestión pública, universidades de gestión privada, y las otras organismos de la educación superior, como colegios terciarios, técnicos o de formación docente, con todo el mundo de la educación media, específicamente con los estudiantes y estudiantes con los y las estudiantes del último año del secundario. En ese sentido, nos pareció importantísimo que la estrategia que asumiéramos tenga que ver primero con territorialidad, con no esperar que el estudiante en su último año, con todas las complejidades que tiene del colegio y de la escuela media, más las cuestiones sociales y estas cargas sociales que tenemos nosotros para los egresados, que no salga a buscar la universidad, o que si en el caso de no poder hacerlo y no tener las mejores condiciones para encontrar la mejor oferta, que sea el Estado el que le pueda acercar de la mejor y de la forma más eficiente toda la información necesaria para poder acceder. En ese sentido articulamos en la formación del diagnóstico para poder diseñar esta política, tuvimos en cuenta todos los indicadores y las estadísticas que nos llevan más que nada a entender que hay una brecha enorme entre la cantidad de estudiantes que terminan el secundario con la cantidad de personas que ingresan a las carreras, independientemente de la familia de carreras o de la rama científica de la cual estemos hablando. En esa enorme brecha, en esa enorme diferencia, muchos de los yo no voy a hacer mucho hincapié en las cuestiones técnicas, que me gustaría más ir referenciándolos, que todos estos datos estadísticos están específicamente volcados en un informe anual que genera la Secretaría de Políticas Universitarias y que se llama Síntesis de Información Universitaria, y que todos los años se publica respecto a la información del año anterior. Así que eso lo tomamos como insumo. De ahí sacamos esta enorme diferencia que había entre los egresados secundarios y los ingresantes al sistema de educación superior en general y al sistema universitario en particular. En ese sentido, el segundo elemento que tomamos para generar este diagnóstico fue específicamente este estudio que se hizo desde la propia Secretaría de Políticas Universitarias, que lo tengo acá, es un librito que se llama Áreas de vacancia, vinculación, pertinencia y planificación del sistema universitario, que lo generó la Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Planificación Regional, que básicamente lo que te dice es cómo está distribuida hoy la oferta superior en el país, diferenciada por regiones y en particular en cada una de las provincias. Y ahí vimos que en la provincia de Buenos Aires existía una enorme mala distribución de la oferta, una concentración de carreras hegemónicas en puntos urbanos muy grandes y con lejanía de ofertas de las mismas ramas de las mismas ramas de estudio en puntos que no tenían mucha conexión con centros urbanos grandes. Entonces, analizando los dos temas, hicimos, bueno, vayamos nosotros como Secretaría de Políticas Universitarias al territorio, llevémosle la información del acceso a las carreras, la información del acceso al sistema en general, porque no necesariamente tenía que ser universitario, y al mismo tiempo propongamos que las instituciones de educación superior que ya existen en los lugares a donde vamos a ir con las escuelas del sistema medio puedan articular entre sí para generar una mejor distribución de esa oferta. No hace falta que en cada pueblo o en cada distrito de la provincia de Buenos Aires haya una universidad que esté dando la carrera de abogacía. Sí hace falta que se distribuya bien la forma de acceder desde las personas que quieren estudiar esa carrera en particular, según la cercanía geográfica, que por suerte hay mucha oferta, pero según este librito se puede entender, se puede leer que hasta el momento que se publicó, que fue en el 2018, estaba mal distribuida. Y ahí sí podemos pasar al diseño de cómo pensamos nosotros la Universidad de tu Barrio como equipo. Me tocó a mí coordinarlo, pero éramos todo un equipo de trabajo que estábamos ahí. Si querés, Lucha, pasemos a la presentación, que es solamente de modo ejemplificativo para que nos orientemos y sobre todo para que yo no me pierda, porque seguramente me puedo ir por las ramas. Pero traté de tomar el ejemplo del ciclo de la formación, del ciclo de vida, mejor dicho, de las políticas públicas, entendiéndolo como a esta proposición
que se da cuando uno quiere llevar a cabo una política desde cualquier organismo del Estado. Primero, por supuesto, identificar este problema, tomar la decisión de hacer algo en ese sentido, que fue lo que les acabo de comentar. Segundo, diseñar y formular qué es lo que queremos hacer, cómo queremos accionar ante este problema que acabamos de ver y que acabamos de decidir hacer algo en ese sentido, algún abordaje. Y por supuesto empezar a desarrollar ya los objetivos y las metas. Luego vamos ya a la implementación, a cómo se desarrolla, al qué y al dónde, para luego de que transitemos por esta tercera etapa, llegar a analizarnos a nosotros mismos internamente y también en vinculación con, con la parte externa, con la evaluación de la política en general, y de los resultados de eso seguramente van a surgir volver al punto 1, que es identificar otros problemas que no hayamos tenido en cuenta en el diseño original, o nuevos problemas que surgieron a medida que fuimos transitando esta política, o necesidades de generar algunos cambios en la apreciación de lo que teníamos nosotros pensado. Por supuesto, tampoco hago mucho profundidad sobre esto, porque seguramente con la charla que sigue vamos a entender mucho mejor cómo poder evaluar políticas en general, pero quizá en su caso en particular. Pasemos, por favor, a la otra filmina. Y acá solamente quise hacer una especie de síntesis de 3 grandes pilares que entendimos que tenía Universidad en tu Barrio. Universidad en tu Barrio en su diseño, digamos, ya en la parte en el segundo eslabón del ciclo de políticas públicas, las pensamos como un equipo de personas de diferentes disciplinas, con diferentes conocimientos académicos, con diferentes experiencias y trayectos personales, que hayan tenido ya un tránsito por la educación superior o que estén en este momento transitándola. Así que conformamos equipos de estudiantes y de egresados que puedan ir al territorio. Los equipos los teníamos clasificados en 2 grandes grupos. Por un lado, quienes participaban y desarrollaban acciones en un aula móvil, que era un camión que llegaba al lugar, se instalaba y estaba algunos días en esa localidad llevando sus actividades. Y por otro lado era un equipo que tenía que ver con un equipo más móvil, como un gazebo y todos los materiales nuestros para el desarrollo de las actividades de forma movible, que ahí teníamos más coordinación para ir a charlar en una escuela en particular, para ir a alguna feria que estuviera que tuviera como destinatarios a estudiantes de secundario o a público joven, o si no también a las famosas ferias de carreras o de ofertas académicas superior que generan las instituciones propias del lugar, en las cuales siempre es importante que nosotros podamos complementar esa información primaria que te estaba dando la institución con la propuesta que teníamos nosotros como de acceso a otros, en este caso ya no a la oferta en particular, sino a otros aspectos que también tenían nuestros contenidos en nuestra propuesta pedagógica. Ahí mismo también podemos entender, como decía hace un rato, el equipo primero, el del aula móvil, también tenía articulación con el Estado en tu barrio, tanto en provincia de Buenos Aires como en otras provincias que también tenían sus operativos del Estado en tu barrio. Nosotros íbamos con nuestro camioncito de universidad en tu barrio y éramos un organismo más dentro de los que presentaba el Ministerio de Educación de la Nación en todo ese operativo, o digámosle mega operativo de Estado en tu barrio, porque como muy bien se decía hace un ratito, había muchos organismos que participaban de ese evento. Y nosotros teníamos nuestra parte con universitario. Bueno, para no seguir haciendo mucho más hincapié en esto, nuestra propuesta pedagógica, es decir, el qué hacíamos con lo que sabíamos que teníamos que mostrar, lo formalizamos en la realización de talleres, primero con participación activa de los estudiantes que que asistían a nuestras actividades, ya sea porque las escuelas los enviaban a los últimos años de sus escuelas secundarias, o porque la propia universidad generaba alguna acción en la cual llamaba a estudiantes o a posibles ingresantes a sus carreras para que vinieran, o porque nosotros mismos con un municipio articulábamos una actividad en la cual estábamos solamente nosotros como Universidad en tu Barrio. Entonces ayer teníamos otro tipo de articulación, porque ya no era en el marco de un evento o de otra organización macro,
sino que era nosotros hablando con los encargados de las secretarías o direcciones de educación o de cultura de los municipios, de los distritos de la provincia de Buenos Aires, más que nada, haciendo el evento en la plaza del pueblo o de la ciudad, y con el camión que ya por sí mismo te llamaba la atención, pero cuando la gente se acercaba encontraba contenidos que seguramente eran de su interés. No solamente conocer qué carrera se puede estudiar en qué lugar, sino también test de orientación vocacional, siempre trabajándolo con las áreas de los gabinetes psicopedagógicos, algunos juegos para cual entender mejor algunas profesiones o algunas... quizás había también un juego que se llamaba Derribando Mitos, en el cual se derribaban algunos prejuicios que por lo general Vox Populi uno tiene de ciertas carreras o de ciertas profesiones, y había un espacio específico para conocer y profundizar, porque eso también lo analizamos, que había poco conocimiento sobre las carreras vinculadas a la cuestión técnica y sobre las carreras vinculadas a la formación docente. Así que los contenidos se desarrollaban en ese sentido, los operativos en general, ya sea en el marco de otro evento o los que armamos nosotros mismos con los municipios, eran siempre de una semana, no más que eso, entendiendo que era un tiempo más que suficiente para que todas las escuelas de la zona y de los distritos cercanos también, porque muchas veces eran más de un municipio que participaba en la organización. Por supuesto hay mucha logística puesta, hay mucho insumo y recurso puesto para que esto se llevara a cabo, así que siempre mientras más alcance tuviéramos, mucho mejor. Y después otra cuestión que también tuvimos en cuenta es, ok, llegamos, le damos información a estas personas que o no la tenían de la mejor forma, o algunos no tenían acceso y forma de acceder, o quizás algunos conocían y les faltaba profundizar un poco más, como por ejemplo líneas de becas, o por ejemplo otros desarrollos de su vida universitaria dentro de una institución, cuando uno ya es parte, cuando ya es estudiante. Lo que tratábamos de hacer también ahí es profundizar en que nuestra llegada no sea eso e irnos y que todo quede ahí, sino generar un sistema en el cual poder tener un seguimiento de aquellos casos que identificamos como necesarios para monitorear, y al mismo tiempo un canal de acceso para profundizar la información de que las personas consultaron en ese momento mientras funcionaba el operativo. Entonces generamos una aplicación en la cual estaba sistematizado todo nuestro contenido, toda la información de las carreras, de las instituciones, todos los tests, todos los juegos, estaba también teníamos un jueguito que se llamaba Tomá Carrera. Toda esa información estaba siempre disponible a la persona, lo cual ya nos conocía y ya sabía dónde ir a buscar en el caso de necesitar alguna consulta. Y también estaba habilitado el canal de contacto directo con el equipo nuestro que había visitado ese lugar. Pero lo más interesante para mí fue el seguimiento de casos que hicimos. Había un montón, a veces cuando a nuestros facilitadores, e inclusive yo he ido a un montón de estos operativos, te das cuenta que hay una persona que que demuestra interés, pero que también entiende que quizás hay otras cuestiones que están alterando o por lo menos complotando contra su proyecto de vida, queriendo ser parte del sistema universitario, el sistema de educación superior. Esos casos nosotros los aplicábamos en esta tercera columna que pusimos de seguimiento de casos, en donde teníamos varias vías de contacto, principalmente WhatsApp, que es la que tenemos todos, y creo que ya lo utilizamos para absolutamente todas las funciones. Antes era solo para charlar con amigos o hacer grupos, ahora ya hay cuestiones de empresas, cuestiones educativas. Bueno, en ese momento nosotros por WhatsApp, todo el equipo se comunicaba con el seguimiento de casos, y cada 6 meses teníamos un nuevo vínculo, un nuevo contacto para saber si había podido hacer el ingreso, si había podido acceder a los materiales, si tenía alguna cuestión con respecto a la institución propia para que nosotros podamos interceder. Digamos, nosotros como Secretaría de Políticas Universitarias teníamos diálogo directo con las gestiones universitarias, como también lo teníamos con las gestiones de institución terciaria. Entonces como que había una facilidad de aprovechar ese vínculo en función y en pos de mejorar el proyecto de vida de estos estudiantes o futuros estudiantes. Si querés pasemos a la próxima placa, y acá ya dentro de lo que tiene que ver con cómo funcionamos, qué tipo de evaluación o qué tipo de impacto produjimos con todo el desarrollo del proyecto,
La Universidad en tu Barrio funcionó desde mediados del 2017 hasta fines del 2019. Fueron 2 años y medio y un poquito más porque tuvimos antes unos operativos, así que son casi 3 años. En esos 3 años pudimos visitar 65 diferentes localidades, 65 ciudades y pueblos, en el cual tomaron contacto, en muchos casos de forma primaria, o sea, primaria de forma directa, quiero decir, con información que tiene que ver con cómo acceder a la universidad. De esos 2 años y medio, casi 3, hubieron 278 días que todo nuestro equipo estuvo in situ en las plazas parado, tratando de llevar a cabo estas actividades que con mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo con mucho compromiso estábamos desarrollando. Y de ahí, de todo este conjunto de cosas que pudimos llevar a hacer, y que hubieron muchos que también no pudimos seguir avanzando por diferentes alias, pero no quiero extenderme demasiado, tuvimos la posibilidad de alcanzar a más de 38.000 personas que conocieron que era el Estado en tu Barrio, por ende conocieron que había más de unas cuantas formas de acceder a la educación superior y que era posible y que podía estar dentro de su proyecto de vida. Obviamente desarrollamos 116 operativos, ya voy concluyendo con esto. Los talleres realizados, los kilómetros que recorrió nuestra aula móvil, la cantidad de instituciones con las que pudimos articular, que eso es esencial, poder aprovechar que desde la gestión de la Secretaría podíamos tener diálogo directo con los municipios, con las universidades y sus rectores y rectoras, con las escuelas y con los consejeros escolares, y después entender que pudimos contestar 5.500 consultas que nos realizaron estudiantes y futuros estudiantes. Y ahora solamente cierro con la placa siguiente, que es para enunciar cómo creemos y cómo entendemos nosotros que Universidad en tu Barrio, como política pública, cumplió este ciclo y que puede ser escalable o reproducible por otras instituciones. Primero, respecto a la identificación de la problemática, ya les pasé algunas fuentes que son estos libritos que hicimos de la Secretaría, pero hay muchas más disponibles entendiendo la enorme brecha que hay entre la educación superior y los estudiantes, por ende, de ahí van a encontrar vasta bibliografía. El problema existe, cada vez se mantiene, o sea, no se disminuye ni se aumenta, pero se mantiene en las mismas proporciones. El diseño y formulación pueden quizás entenderse de diferentes formas. Nosotros teníamos las herramientas para hacerlo de las formas que le comenté, y por lo menos logramos el impacto que les comentamos antes, pero que seguramente se puede ser cada vez más imaginativo y tener mejores formulaciones. Durante la implementación es básico, también voy a retomar lo que se dijo antes, es la gestión y el aprovechamiento de los contactos, de las circunstancias, y que las cuestiones políticas nos ayudan muchas veces en cuanto a las gestiones que sabemos que están involucradas con la educación de forma seria y que interesa generar este tipo de acciones, pero también de aquellas gestiones que son un poco más reacias. Nosotros hemos ido a municipios en los cuales, no digo que no fuimos bienvenidos, porque sería hablar mal, porque siempre no fueron bien, pero quizás la predisposición no es la misma, la gestión de las escuelas tampoco termina siendo la misma, es cuestión de dialogar y de intensificar el objetivo propio del programa como para que esto se lleve a cabo. Y por último, la importancia del monitoreo y la evaluación, que sin eso podemos estar repitiendo todo el tiempo, hacer algo que creemos que está bien, pero que o no está surtiendo efectos, o no está abordando lo que efectivamente nos propusimos, o que lo podemos hacer de una forma mejor y que necesitamos analizarlo y evaluarlo para darnos cuenta. Perdón que me extendí el tiempo y por ahora hasta ahí llego con con esta parte, y después, bueno, obviamente estoy atento a preguntas o a dudas. Muchas gracias, Joaco, por tu exposición. La verdad, súper claro. Lo que a mí me pareció que rescato tanto de tu presentación como la de Eduardo es el gran impacto que se puede obtener, ¿no?, de algo tan simple, en cierta forma, de llevar a cabo, ¿no? Que no se necesitan grandes, o un gran presupuesto, o muchos recursos, sino que se necesita mucha gente con mucha voluntad y con ganas de generar un cambio. Y que muchas veces todo esto que nos están contando nos muestra que no es una falta de interés en estudiar o en llevar a cabo trámites, sino que también es una falta de medios, ¿no?, más que nada. Me parece que, nada, es lo que me dejaron a mí, así que muchas gracias por eso. Ahora vamos a darle el lugar a Soledad Cubas. Antes de avanzar con su exposición, les recuerdo que pueden hacer preguntas en el chat a cualquiera de los 3 expositores, y al final de la charla los vamos a estar leyendo. Soledad Cubas, ella es
licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra en la fase final de lo que es obtener un magíster en Diseño y Gestión de Políticas Sociales. Durante la gestión anterior se desempeñó como Directora Nacional de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, más bien conocido como Siempre. Así que, Soledad, te doy la palabra para que empieces tu exposición. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Fundación y a la diputada Josefina por la invitación. Un poco el desafío que tengo es, obviamente ustedes como saben, es contarle la experiencia de lo que fue el Siempre, pero la verdad es que no me gustaría quedarme en eso, me gustaría por ahí presentar algunas cuestiones, instrumentos, herramientas que por ahí son de utilidad a manera de lo territorial, para no quedarme en algo muy abstracto y metodológico. Sí, para ordenar por ahí la conversación, o como decía Joaquín acá, el compañero, armé una pequeña presentación. Las primeras filminas las voy a pasar bastante rápido para llegar un poco más a mostrarle una cuestión de algunas herramientas o proyectos que estuvimos implementando desde el Siempre. Voy a compartir pantalla y seguramente cierre la cámara, porque yo los escucho medio cortado. No sé si ustedes me escuchan. Minuto. Sí, Soledad, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, esperen que cambio esto. Bueno, si puedo pasar. La idea es, como el desafío prácticamente, el tema que nos convoca es más que nada todo lo que es vinculado a educación y desarrollo social, y también entendía que en charlas anteriores estuvo presentando tanto Fernanda Reyes como Emilio Basavilbaso. Ahí la idea es pararme desde lo que es el sistema de protección social en la Argentina y de ahí vincularlo a algunas cuestiones que nosotros realizamos en la gestión pasada vinculado a este sistema, y donde ahí tuvimos ciertas acciones desde el Siempre. Como ustedes saben, el sistema de protección social argentino es un sistema integral dirigido a las familias y hogares, y podría decirse que se apoya en tres grandes pilares, o está organizado a través de tres grandes pilares. Uno de ellos, como bien menciona ahí, se sustenta en lo que es el enfoque de derechos, procura garantizar un piso mínimo de ingresos, y busca mejorar todo lo que es la calidad de vida y la movilidad social. El sistema de protección social, acá solamente menciono uno de los pilares, que es todo lo que es vinculado a las transferencias monetarias, pero obviamente tiene toda una parte del sistema de protección social que son transferencias conocidas, por ahí mal llamadas, en especies o de promoción y servicios sociales. Y ya haciendo foco en lo que por ahí nos compete acá en esta reunión, vinculado a todo lo que es la niñez, está el sistema de seguridad social o el sistema de protección social vinculado a lo que es la niñez. Ustedes ahí lo que ven es que se concentra en dos grandes pilares, todo lo que es contributivo y no contributivo, y como ustedes ven, más o menos lo que es la asignación universal por hijo concentra alrededor de 1/3 de lo que es la población de niños. Entonces, acá prácticamente lo que quería mostrar y hacer foco es los desafíos que tiene el sistema de protección social. Obviamente, entre lo que son las asignaciones familiares, tanto contributivas como no contributivas, se logra alcanzar prácticamente a la totalidad de los niños, pero sigue existiendo un grupo de niños que no están siendo alcanzados por estas distintas políticas o programas. Entonces, ahí la idea es, presento lo que son los desafíos del sistema de protección social para dar la segunda parte y centrarme en lo que es que estuvimos avanzando en estos 4 años. Obviamente el sistema de protección social tiene los desafíos de asegurar todo lo que es la integralidad de las distintas acciones. También otro desafío es repensar los roles de los niveles nacionales, provinciales y locales, y que muy bien tanto Eduardo como el compañero, que no recuerdo el nombre, Santiago era, sí, Joaquín. La idea es poder coordinar territorialmente y evitar todo lo que son superposiciones de accionar en cada territorio. También otro desafío que tiene el sistema de protección social es repensar la lógica de financiamiento para lograr estas cuestiones de todo lo que es la articulación territorialmente, y también comprender todo lo que son
comprender mejor todo lo que son los incentivos que genera el actual sistema de protección social. Entonces, en esa línea está todo lo que es el enfoque para la definición de población objetivo. Ahí el sistema de protección social se basa en lo que es el ciclo de vida, obviamente acompaña a la población en los diferentes momentos, y acá es un poco para detenernos, es sabido que para constituir un sistema de protección social no es, esperen que no me pasa, no es suficiente, bueno, puedo volver atrás, no es suficiente con la sumatoria de los programas sociales, sino es que hay que ver de qué manera se articulan los medios, los distintos programas para lograr esa integralidad. Entonces, acá un poco lo que quería mostrarles, que no puedo ir para atrás, esperen, ahí va. Lo que quería mostrarles es que el mayor desafío que hoy que teníamos en ese momento y que existe actualmente es en materia de información, ¿no? Desde el siempre lo que vemos y lo que veíamos en su momento es que la información es clave para poder corregir estos errores de exclusión e inclusión, y sobre todo para poder dar ese salto de integralidad de las prestaciones. Acá vinculado a lo que mencionaba Eduardo, ahora les voy a profundizar, pero bueno, hubo una estrategia muy grande de búsqueda activa de chicos que no cumplían con las condicionalidades. Entonces, el tema de información se vuelve central. Ustedes, como saben, una de las funciones y misiones que tiene el Siempro es todo lo que es el sistema de información, monitoreo y evaluación. La idea es generar y busca generar evidencia para la toma de información, pero lo importante es no solamente tener evaluaciones o generar evaluaciones robustas, sino también pensar, bueno, cómo generamos información con calidad que nos ayude a sustentar y a orientar lo que hacemos tanto territorialmente como desde diseño. Generalmente, acá para bajarlo mucho más, acá trataba de tener unos disparadores de cuáles eran las demandas continuas que recibíamos desde el Siempro. Obviamente siempre hay demandas o interrogantes en la gestión que se planteaban desde, bueno, queremos desarrollar un índice de vulnerabilidad, queremos predecir la indigencia, queremos identificar aquí cuál es la población foco de nuestra intervención, cuáles son las problemáticas que hoy están, cuál es la definición de una familia tipo, cómo alcanzamos, cuál es el análisis. Bueno, eran ciertos interrogantes que eran continuos en lo que fueron los 4 años pasados, y tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como a nivel municipal. Como ustedes saben, lo que nosotros estábamos trabajando es un programa a nivel nacional, pero que tiene oficinas descentralizadas a lo largo del territorio que buscan acompañar a las provincias, tanto a los gobiernos locales, en fortalecer todo lo que son las capacidades en materia de información y evaluación. Ahí va. Entonces ahí lo que nosotros veíamos es, bueno, o sea, podemos identificar un problema. En ese problema estaba, por ejemplo, para ejemplificarlo, era todo el tema de las condicionalidades de los niños, niñas y adolescentes que no podían presentar la libreta de salud ¿cómo se llama?, de salud y educación. Lo que veíamos es que la gestión pública, o sea, el Estado genera un montón de datos. Hay datos administrativos, datos autorreportados, y ahí presentamos lo que son, o presento lo que son las ventajas y desventajas. En cuanto a los datos administrativos, la ventaja que se tiene es que es de una amplia cobertura, son complementarios, rápidos, digitales, son baratos, y los desafíos son que casi siempre están enfocados en todo lo que es la población registrada, ¿no? O sea, toda la población que está inserta en el mercado laboral. Formal, por decirlo de una manera. No, generalmente, al ser de amplia cobertura y rápidos, accesibles, no son datos estadísticos, sino que son transaccionales. Se generan a la hora de operar los distintos programas, ¿no? O sea, las transacciones que tienen los propios programas. Son datos muy duros y tienen obviamente aspectos de confidencialidad y uso seguro, que son unos desafíos muy grandes con que nos encontramos y, bueno, en la gestión y obviamente actualmente. Y después están todos los que son los datos autorreportados, que ahí las ventajas que tenemos es, ahí desde el siempre lo que tiene un instrumento que ahora voy a comentarles, que es una ficha de condiciones de vida que ayuda a identificar y a caracterizar esos hogares. Las ventajas son, bueno, obviamente, que tenemos hogares. Ustedes saben que
A nivel nacional, ANSES tiene una gran base, que es la base, lo que se llama la ADP, la famosa ADP de datos personales, pero el desafío que tenemos es cómo esos datos se vinculan a nivel para identificar lo que es la hogarización. Entonces, bueno, ahí presentamos todo lo que es las ventajas y desafíos, y esos datos reportados son los que se generaban a través de lo que es el CISFAN, que estaba a cargo de, era un programa dentro de lo que es el Siempre, el RENAVAP, el Estado en tu barrio y demás. Entonces acá lo que el desafío es, no es que no hay datos, o sea, hay un montón de datos, hay una subexplotación de datos. Lo interesante es, o el desafío con lo que estuvimos trabajando, es en ver cómo esos datos los usamos y los explotábamos para un fin en particular y para ordenarlos, ¿no? O sea, ahora, el desafío que también contrae eso es que cuando generamos datos, generar datos con calidad. Entonces acá ahora ya yendo más a la parte práctica y por ahí que convoca en bajar esta cuestión del siempre, nosotros identificamos cuando entramos a la gestión, obviamente ANSES históricamente publicaba unos informes de lo que era la seguridad social, en ese momento no los estaba identificando, tuvimos todo un trabajo tuvimos todo un trabajo de analizar lo que fueron las bases administrativas del ANSES para poder identificar cuál era la cobertura real del sistema de asignaciones familiares. Dado ese diagnóstico, lo que se veía es que igual, más allá de la amplia cobertura y los amplios alcances que tenía, como el sistema de asignaciones familiares, fue un sistema que se crea a lo largo del tiempo, tiene algunas fallas o unos errores de exclusión, por decir de alguna manera, ¿no? Históricamente, cómo fue sucediendo. Entonces ahí pudimos identificar que había un grupo de niños que no estaban siendo alcanzados por la asignación universal. Y eso se debía a distintas cuestiones, a falta de documentación, a falta de vinculación con sus tutores o adultos a cargo. Ustedes saben que lo que es la asignación universal, los criterios de elegibilidad hacen a la inserción laboral de los padres, y después había un grupo también que eran los niños que no presentaban lo que eran las libretas de educación y salud. En ese sentido, se generó todo un proyecto que era para que lo que se buscaba era contribuir a achicar esa brecha en cuanto al alcance de lo que es la asignación universal, y ahí lo que trabajamos es obviamente con Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, y bueno, en ese momento también otras jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provinciales, se diseñó un programa que lo que buscaba era, por un lado tenía una pata que me parece que lo profundizó Fernanda en el encuentro anterior, que era una parte de vinculación de los sistemas de información del ANSES con lo que eran los registros provinciales, con lo que vendría a ser como RENAPER, para encontrar todo lo que son las partidas de nacimientos de esos chicos y poder asociar a sus padres para poder aplicar los criterios de elegibilidad y hacer las transferencias a los titulares de cobro. Y en lo que compete al Siempre, lo que diseñamos fue un instrumento, una ficha de condiciones de vida. Nosotros trabajábamos con los padrones de ANSES, lo que hacíamos era georreferenciar a esos niños, que eran en su momento alrededor de 500.000 chicos que no presentaban la libreta de salud y educación, los que referenciábamos a nivel territorio, y lo que hacíamos era un trabajo articulado tanto con la provincia y con los municipios, en lo que llamábamos una búsqueda activa de niños que presentaban dificultades en la presentación de esas condicionalidades, tanto que estaban suspendidos como que estaban en riesgo de caer de lo que es de la asignación universal. Ahí lo que nosotros hacíamos es muy importante en vista de lo que mencionaban de la territorialidad y la coordinación. Lo que hacíamos era, se firmaban convenios con los municipios, que creemos que los municipios son los que tienen la cercanía con la población. Capacitábamos a los equipos municipales para que ellos mismos sean los que hagan esta búsqueda activa y empiecen a recabar cierta información sobre los niños, en vista de tratar de entender por qué era que se estaban dando esas dificultades a la presentación de la libreta. Entonces ahí lo que también buscábamos era generar capacidades en los municipios en materia de información y seguimiento y a futuro la evaluación.
Ahí articulábamos, bueno, con Eduardo tuvimos ciertas conversaciones para lo que es el Estado en tu barrio. Obviamente, como es una estructura muy grande y terminó teniendo un alcance muy alto, lo que hacíamos es, por un lado, desdoblábamos lo que eran los relevamientos, en algunos casos relevábamos directamente georreferenciando. Entonces, imagínense ese trabajo de georreferenciar a todos los niños que no presentaban libreta, con las dificultades del mal dato que a veces teníamos. Y cuando nosotros recibíamos lo que era la planificación del Estado en tu barrio, tratábamos de montar lo que eran los relevamientos de campo, por así decírselos, alrededor y de los días en donde estaba emplazado el Estado en tu barrio. Y también lo que tratábamos era de que esos chicos que presentaban dificultades en la presentación de la libreta, acercarle información y informarles que tal día el Estado en tu barrio iba a estar ahí y que en ese momento podrían presentar los que eran la libreta de condicionalidades. Entonces ahí se genera una sinergia tanto con el Estado en tu barrio, con el municipio, con la provincia, y también se dejaba establecido una red en el municipio y en la provincia para tratar o conversar de todas las cuestiones que hacen a la asignación universal. En vista de eso, si puedo pasarlo, ahí está. Generamos un instrumento que es lo que decimos una ficha de condiciones de vida. Ustedes saben que en materia social hay un afán de recabar información, pero muchas veces esa información que recabamos no necesariamente responde a algo muy claro y muy específico, y a veces nos ponemos muy innovadores en querer recabar la información de una manera cuando ya hay ciertos criterios para recabar cierta información. El ejemplo más claro es muchas veces queremos recabar información sobre el nivel educativo de la población y cada organismo, tanto provincial, municipal, como nacional, como se quiera ver, nos ponemos innovadores con la manera. Entonces lo que buscamos también desde el Siempro es generar un instrumento único que sea homogéneo en la toma de relevar, en la manera que releva la información, y ese instrumento, la idea fue llevarlo a las distintas jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial como local, en vista de empezar a constituir un sistema único en materia de información. Ahí la ventaja que tuvimos, y eso fue un desarrollo digital, entonces lo interesante también es que toda la información que era recabada de esos hogares, se relevaba del hogar en materia de educación, salud, vivienda y demás, toda esa información estaba sistematizada, y también se podía analizar con distintos objetivos. También lo que simplificaba es que esa información empezaba a llenar ciertos vacíos de información que los distintos organismos teníamos, y también alivianaba de que cuando un potencial o actual beneficiario de alguna prestación social se acerca a una ventanilla del Estado, sea el Estado en tu barrio, o sea una oficina, esa información ya esté y no tengamos que estar preguntándole varias veces a la persona sobre distinta información. Así que ahí es algo que está establecido, que en teoría debería estar funcionando, y que lo interesante es, tanto acá en Argentina como en otros países de la región, lo central es obviamente que los gobiernos locales se puedan apropiar de ese instrumento, porque son los que tienen la cercanía con los hogares, y puedan recabar información, siempre respondiendo a ciertos objetivos para su uso. Después, por otro lado, en materia de instrumentos, se generó lo que es el Plan Anual de Monitoreo de Evaluación. Históricamente, obviamente se evaluaba, pero no estaba muy claro la modalidad de más, entonces se generó un decreto que avanza en que todos los años se busque evaluar ciertos programas nacionales, y se definieron ciertos lineamientos, y esos lineamientos están, y se busca invitar a las provincias y a los municipios para que puedan adoptar esos lineamientos de monitoreo y evaluación, así ir hacia una política de evaluación a nivel federal, no solo nacional. Obviamente él siempre tiene potestad de evaluación a nivel de los programas nacionales, pero en muchos casos lo que hacemos o lo que se hacía era trabajar articulado con las provincias, asistiendo en entender cuestiones que se pregunta cada jurisdicción. En el caso particular de
de provincia fue con el Más Vida, y ahí, bueno, trabajamos en distintas cuestiones de cobertura, de alcance, de prestaciones, de superposiciones con programas, de combinaciones y viceversa. Bueno, y acá el ejemplo es más que nada de la estrategia de evaluación que se llevó a cabo para lo que es la asignación universal, pero bueno, hay ciertos instrumentos que existen, hay ciertos lineamientos para poder adoptar e implementarlo en las distintas jurisdicciones. Y bueno, y acá ya es por ahí más, demasiado por ahí teórico, pero bueno, muchas preguntas siempre es, que recibíamos era, bueno, ¿cómo focalizamos? ¿Dónde está la población que queremos atender? ¿Cómo hacemos? ¿Qué utilizamos? Es información hay, y se desarrollaron ciertas herramientas de focalización. Se usó lo que es el censo 2010. Idealmente este año iba a ser el censo, pero bueno, dado lo que fue la pandemia, se realiza el año que viene, pero prácticamente se desarrolló un índice de carencias múltiples que lo que te permite ver es a nivel territorial y a nivel espacial dónde están las mayores vulnerabilidades, tanto a nivel de localidades como de radios censales. Entonces, de esa manera de tener que focalizar dentro de una provincia, de un municipio, podría ser una primera guía para poder empezar a focalizar. Y después, bueno, otros insumos que se desarrollaron fueron tanto un índice de vulnerabilidad social, un índice predictivo de ingresos y así. Un poco lo que quería transmitirle era que hay muchas herramientas ya desarrolladas. Por ahí la más rápida cuando me invitaron a este panel a nivel territorial, me parece que un gran desafío que tuvimos fue, bueno, ¿cómo hacemos para entender el por qué estos niños o estos hogares no están presentando las condicionalidades? Muchas veces no necesariamente es porque la persona o los niños no asisten a la escuela, sino hay cuestiones internas al diseño o a los procesos que dificultan esa presentación. Entonces ahí fue central la cercanía del Estado en tu barrio. Como decía Eduardo, muchos hogares, familias, no tienen la costumbre de trasladarse mucho tiempo, distancias muy grandes para hacer presentaciones de las condicionalidades. Entonces ahí fue central la sinergia que se hizo a nivel de todas las jurisdicciones y la cercanía. Y sobre todo el tratar de eliminar intermediarios, ¿no? Algo que es interesante de lo que es la asignación universal y la sinergia que se hizo con el Estado en tu barrio es tratar de eliminar todo intermediario que se dé, ¿no? Es un programa de transferencia directa, y lo de las condicionalidades a tener una cercanía y no poco informar a la población sobre cómo presentar o sobre los posibles o potenciales prestaciones que tienen. Y bueno, y acá para cerrar, los desafíos en materia de información, monitoreo y evaluación son los que acá pueden ver. El mayor desafío que yo creo que tenemos todos como sociedad es precisar mejor las poblaciones y lograr esas definiciones muy operativas que te permitan una focalización. Una frase así es como, para mí, el diablo está en los detalles. Cuando se dice esa palabra es cuando se vuelve central los sistemas de información. Sin esa información no hay un estadio que para poder pensar el sistema de protección social en otro estadio con una mayor integralidad, es central que pensemos qué información registramos, para qué la registramos y cómo la monitoreamos. Y cómo la registramos. Ahí, bueno, obviamente todo lo que es la interoperabilidad del sistema de información es un desafío muy grande, pero un desafío por ahí grande que tenemos, que es bastante, por decirle, fácil de implementar, es eso, es el pensar cómo registramos esa información y para qué. Ya hay un camino muy recorrido de cómo registrar la información. Ahí lo que se invita a todas las jurisdicciones y demás es a no ponerse innovador en cierta materia de recabar información y pensar el para qué el uso y con qué criterios y su potencial uso, y obviamente todo lo que es la protección de la información. Así que, bueno, para concluir, ahí estamos.